que sea acorde con tu rostro, y esto es muy importante. Esto es para que te queden las cejas perfectas, porque yo he pasado por ahí, amiga, donde de repente hay unos traquilones que nos hacemos nosotras mismas o te lo hacen en un lugar y luego para que te crezca la ceja, o sea, eso da demasiado dolor. Ok, mira qué bellísimas como están quedando y no están pintadas. Pues sí, amiga, mira cómo tengo las cejas ahorita, están súper peludas. O sea, te voy a mostrar los productos que uso para que mis cejas estén así de pobladas. Y cómo me las saco, esto te lo voy a mostrar ahorita paso a paso. Te voy a ser completamente honesta. Esto es algo que a mí me costó llegar a este punto, que tú lo vas a ver tan fácil, porque las cejas son el marco de nuestra mirada. O sea, unas cejas bien hechas, acorde a la simetría de tu rostro, hace la gran diferencia. Entonces yo te voy a mostrar los truquitos que yo he ido aprendiendo, ensayo y error, para que tú, amiga, lo hagas perfecto y te queden esos ojazos, esas cejas espectaculares. Hello, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida una vez más a mi canal, y si tú no me conoces, me presento, soy Maína, amiga, y te doy la bienvenida al canal más fabuloso de todo YouTube, en donde nos ponemos bellas, nos arreglamos, echamos cuento, evolucionamos. Así que te invito a que te suscribas, tú le das allá abajo clic rapidito y estás suscrita, también a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos y me sigas en mis otros lugares, que son esto que está por aquí, donde estamos conectadas en el día a día. Pero Maína, deja la habladera, vamos a la parte interesante de este video, no esperemos más y comencemos. Ok, amiga, esto te lo voy a explicar rápido. Yo sé que a veces yo hablo mucho, pero es que aquí somos amigas, este es nuestro momento, y además de ponernos bellas, también nos ponemos al día. Entonces, yo soy de pelitos gruesos, como puedes ver, pero también uso algo que me ayuda, que te lo voy a mostrar ahorita cuando me lo ponga, a tener esta densidad en el pelito. Entonces, lo primero que tienes que saber, cada ceja es acorde a tu rostro. ¿Cómo lo vas a medir? A mí me gusta utilizar este peine porque tiene un palito largo y bien finito que me permite poder hacer bien las marcaciones. Vas a necesitar un palito, el que tú quieras, o sea, lo que tengas, que pueda ser similar a esto, tu corrector, el que usas regularmente, o lo que quieras usar para poder marcar dónde es que vas a sacar. A mí me gusta el corrector porque después me lo paso y me lo quito rapidito. Un pincelito que sea bien finito para que puedas hacer esas marcas. Por supuesto, un cepillito, tu pinza de sacar cejas, la tijera y esta rasuradora para ceja, para cara. En realidad se puede utilizar para muchísimas cosas. Esto es opcional, pero a mí me parece que esto, amiga, hace la enorme diferencia. Entonces, ok, ¿cómo vamos a medir? Primero, paso número 1, medir qué tan abierto o cerrado vamos a tener nuestra ceja, o sea, la unión de nuestra ceja. Acuérdate que esto es acorde a tu rostro. Yo te voy a enseñar a cómo hacerlo de acuerdo a tu simetría para que se te vean los ojos bellos. Voy a marcar primero, sabes que nosotros tenemos aquí como una rayita natural de nuestra nariz, o sea, donde se hace como la marca de nuestra nariz. Esta va a ser la marca para tú partir y marcar qué tan abierta va a estar tu ceja aquí en el medio. Entonces vamos a ponerle un poquito de corrector a el pincel y mira, aquí está mi marca de la nariz, ¿ok? El palito recto, aquí es donde tiene que quedar de abierta mi ceja. Voy a marcarla también aquí un poquito más abajo para yo estar clarísima y no pasarme. Hasta ahí tiene que llegar mi ceja. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces yo voy a remover todo lo que está aquí en el medio. Ya vas a ver cómo vamos quedando. Te voy a ir mostrando así porque cada uno tiene su punto. Qué tan arriba está acá, qué tan larga y así sucesivamente. Súper conveniente tener un espejo que tenga un aumento enorme para que literal esté encima de mi rostro. Y vamos limpiando todos los pelitos. Ok, ahora, tan finito, o sea, por ejemplo, a mí que me salen los pelitos hasta aquí, bien abajo, que tanto me voy a quitar de esta colita. Aquí es otra medida. Trata de siempre estar bien recta al espejo para que puedas dimensionar bien. Entonces aquí va a ser, tengo abajo el espejo, entonces vamos a hacerlo, a tratar de hacerlo. Me voy a agachar aquí un poquito para estar más me voy a agachar aquí un poquito para estar más de frente a el espejo. Algunos centímetros más tarde. Ay, no, mentira, yo creo que lo puedo poner así. Ajá, ahí estoy. El palito tiene que pasar justo por arriba de mi ojo, o sea, la parte más alta de mi ojo. Entonces, lo tienes aquí en el medio con
tus dos ojos. Por eso es que me gusta que sea un palito firme. Mi marca sería aquí, aquí. Esta es la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, quitamos de esa marca para abajo todos los pelitos. Ok, ahí está. No vayas a limpiar inmediatamente las marcas porque después la vas a necesitar. Vamos a hacer todo primero y al final las borras. Ahora, ¿qué tan larga va a ser mi ceja? La vamos a pasar por nuestra nariz, aquí por esta comisura de la nariz, ok, pasando en línea recta por el final de nuestro ojo. Mira esto, se conecta de aquí a nuestro ojo, ok, hasta aquí tiene que estar mi ceja. Aquí la marco, ¿ves? Ahí la marqué. Todo esto se tiene que ir. Hago lo mismo del otro lado. Antes de comenzar a quitar en la colita, vamos, por ejemplo, a mí, que me pasa que tengo la ceja bien larga, voy a recortar mi ceja ahí, para entonces se me haga muchísimo más fácil luego quitar todos los pelitos restantes. El último punto va a ser dónde va a quedar esta parte, la parte superior de tu ceja, que eso le da la dimensión, le da el marco a la ceja que se ve tan lindo. Lo vas a pasar el palito desde el final de tu nariz, desde la comisura de tu nariz, pasando por el iris de tu ojo. Entonces, recto. Aquí es mi punta, ¿ves? Claro, ya yo tengo la forma porque tengo bastante tiempo haciéndomelo, aunque a veces me la saco también fuera de mi casa con hilo, siempre con hilo, porque la cera, si lo haces muy eventualmente está bien, pero sacárselo regularmente con cera va haciendo que se te vaya debilitando el párpado y que se te caiga y no queremos eso a la larga. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí tenemos marcados los puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Puedes hacerlo si tú quieres, tu ceja, un cuadrito de cómo tú la quieres que te quede de grueso. Si estás haciendo la forma de tus cejas por primera vez, entonces todo lo que esté fuera de ese cuadrito, sabiendo que aquí es la otra parte donde tienes que hacer el triangulito, 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 puedes encerrar un cuadrito, entonces así estás segura que no te vas a pasar. Ya yo, como ves, ya tengo mi forma bien hechecita, entonces voy ahora sí a pasar a quitar todos los pelitos que están aquí abajo. Mira que son bastantes, tomando en cuenta este grosor que pusimos aquí al principio en toda mi ceja. Y ahora que tengo mucho más limpia mi ceja, ¿qué vamos a hacer para que te quede perfecta? Como si hubieras ido al salón y te lo sacaste en el salón, y más allá de que sea en el salón o no, es que sea acorde con tu rostro, y esto es muy importante. Esto es para que te queden las cejas perfectas, porque yo he pasado por ahí, amiga, donde de repente hay unos traquilones que nos hacemos nosotras mismas o te lo hacen en un lugar y luego para que te crezca la ceja, o sea, eso da demasiado dolor. Entonces, antes de pasar esto, que te voy a enseñar a cómo pasarlo, voy a ir retirando el excedente de los pelitos largos utilizando el cepillito, y todo lo que está sobrando lo vamos a ir quitando así al ras de nuestra ceja. Siempre es preferible que vayas de menos a más, entonces no importa si sientes que te falta un poquito más, repites el proceso, pero para que no te hagas huecos. Ahora que ya retiré todo el excedente de mis cejas, voy a pasar a utilizar la navajita, que esto es súper seguro, no corta para nada, y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir removiendo todos esos vellitos, sobre todo de aquí de la parte superior y aquí, que pueden haber unos chiquiticos que se nos haya pasado con la pinza de sacar ceja, y te va a quedar perfecto. Mira, voy a comenzar así y lo llevas lo más cerca a tu ceja. Esto se llama perfilador por eso, porque vamos perfilando nuestra cejita. Ok, mira qué bellísimas como están quedando y no están pintadas. Ahora sí, con una brochita, la que uses para tu corrector, puedes ir difuminando todo esto alrededor y vamos viendo la forma. Quedó perfecta. ¿Cómo las pintamos? Una recomendación que te doy, amiga, si eres de pocas cejas, probablemente si estás viendo esto, estás que te mocharon una ceja y que quieres recuperarla, no utilices lápiz, porque el lápiz suele maltratar mucho el vellito de las cejas y lo tumba. Es preferible que utilices sombra o tinta. Yo tenía una tinta de L'Oreal que yo se los voy a dejar abajo en la descripción porque es buenísima, y resulta que la dejé afuera cuando estaba supuesta a hacerme las cejas, y que después dije no, se los voy a grabar, amiga, y ni
Lizar lo agarró, las que somos mamás me van a entender, Lizar lo agarró y lo volvió nada. Entonces, lo puedes hacer con una sombra oscurita. A mí me gusta nada más como que apenitas. Y a mí me gusta solamente rellenar los bordes. También puede ser en gel o pomada, que tampoco maltrata. Y el producto que te dije que te iba a mostrar es este, el de Olaplex, que es el Brow Bond, y te ayuda muchísimo. O sea, lo usas así, lo puedes usar como gel fijador para las cejas, queda súper lindo, es transparente. Si necesitas, si tienes un huequito, lo usas 2 veces al día, y si no, como yo, lo puedes usar así como tu gel fijador para las cejas y te ayuda a que te crezca el vello y a que se mantenga todo así bien llenito. Fíjate que yo no tuve que maquillar demasiado, las cejas es demasiado importante, son el marco del rostro, amiga, así que aplica estos truquitos. Cuéntame abajo en los comentarios cómo te va sacándote las cejas así, y recuerda compartirlo con tu amiga, tu prima, tu mamá, con todas, que esto es algo que necesitan guardar de por vida, pasarlo de generación a generación, porque las cejas son demasiado importantes. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te dejo una manita arriba para saber que te encantó este video, y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Las quiero muchísimo. Chao, chao.